Uno de ellos es que el día 30 de agosto se ingresó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la ampliación de nuestra petición. Recordarán que se hizo una primera petición y continuaron llegando más solicitudes de compañeros que firmaron los formatos, fueron un promedio de otras 6,000 compañeros. Ya se ingresó entonces y se hizo una ampliación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. También se hizo lo que nos pidió el secretario ejecutivo de esta comisión, don Emilio Álvarez y Casa, que hiciéramos un resumen de todo el expediente en términos de poner los derechos establecidos en la Organización de Estados Americanos y cómo el sistema de justicia de este país ha ido violentando con toda la serie de sentencias contradictorias desde el punto de vista legal, constitucional y derechos humanos a nivel internacional. Ya se entregó también ese resumen ejecutivo. Nos atendió la doctora Marta Tavares, es una doctora en Derecho Internacional, es colombiana, lleva el caso nuestro de manera muy específica. También ahí se planteó el de pedir medidas cautelares, porque no nada más los dirigentes, sino muchos trabajadores que estamos en la resistencia, de manera permanente estamos siendo hostigados, criminalizados, y ese tema lo están preparando ya los abogados, porque ahí forma parte de una comisión específica de seguridad para solicitar. Y hay otro tema que también nos pasaron de información en esta comisión, que para que actúe de manera más rápida la Comisión Interamericana, debemos de plantear el tema de la urgencia que requiere el conflicto derivado de que a la falta de empleo pues hay un deterioro a la vida de los trabajadores y a las propias familias de los trabajadores en cuanto a la alimentación, en cuanto a la vivienda, y hay un tema que ya no se puede revertir, el tema de las enfermedades producto de este abuso autoritario por parte del Estado. Ese tema ya también nuestros abogados se están preparando. Entregamos una serie de testimonios de compañeros nuestros que les pedimos que se pudieran firmar sus testimonios para ingresarlos. Ya está ingresado, compañeros, y es un tema, el derecho internacional, que en muchos países como el nuestro, donde hay gobiernos autoritarios, están haciendo uso de esta herramienta. Y hoy más que nunca debemos de continuar, porque dejar pasar esta política de implementación o de imposición de sus propias medidas pone en riesgo pues la vida de todos nosotros, compañeros. Hoy vemos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación hay un desvío de su poder autónomo para defender o proteger nuestras garantías individuales y obedece a los intereses del gobierno o del ejecutivo y de las multinacionales y la gente del dinero. El caso nuestro, platicando con el presidente el día de hoy, con el presidente del Tribunal de Justicia del Distrito Federal, don Edgar Elías Azar, dice: el caso de ustedes está marcado en la Corte como un asunto donde perdió el gobierno. Dice: ¿cómo es posible que se decrete la extinción de un organismo descentralizado bajo el supuesto de caso fortuito y causa de fuerza mayor? Dice: eso no existe para extinguir a un organismo descentralizado. Causa de fuerza mayor es lo que están viviendo nuestros mexicanos allá en el sureste, en Guerrero, en Oaxaca. Esa es una causa de fuerza mayor, algo que viene de la naturaleza, que es superior a nosotros, que es inevitable poderlo detener. Esa es una causa de fuerza mayor, no el supuesto que dijo el imbécil este de Felipe Calderón. En esos días salió un reportaje, podrán ustedes observarlo en la revista Contralínea. Contralínea nos dio la portada y nos dio 10 páginas de su revista para publicar este acto autoritario de Felipe Calderón de la toma armada y militar. Eso forma parte también de la Comisión Interamericana del Expediente. En época de paz
El ejército debe de estar en los cuarteles. Y ahí está evidenciado cómo utilizaron al ejército, a la marina y a la PFP para despojarnos de nuestros centros de trabajo, desde el único patrimonio que tenemos. Queremos decirles también que aprovechamos ese día, el día 30 de agosto, tuvimos una reunión con el Centro de Derechos Humanos Robert F. Kennedy, que está ahí en Washington, donde ellos revisaron, antes de que ingresáramos la primera petición, revisaron nuestra petición, la vieron muy bien, y entonces ellos nos van a comunicar en los próximos días el interés de este Centro de Derechos Humanos Robert F. Kennedy de apoyar la queja que metimos a nombre del Sindicato Mexicano de Electricistas contra el Estado mexicano, compañeros. Y es un tema que puede quedar un precedente muy importante en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque en varios países del continente americano está sucediendo esto, de despojos de los derechos de los trabajadores. En Colombia no se diga. Nicaragua, las empresas multinacionales están haciendo lo mismo, y en otros países, y no hay de fondo en la Comisión Interamericana legislación que permita defender los derechos adquiridos de los trabajadores. Señalar también que el martes 10 ya de septiembre acudimos a un foro sobre la reforma energética y el conflicto del SME. Esto se llevó a cabo en la Facultad de Economía de la Universidad Benemérita Autónoma de Puebla. Ahí los jóvenes estudiantes, un auditorio lleno, les explicamos el fondo del conflicto. Y hay que volverlo a explicar, compañeros, explicarnos todos los días, porque de repente entre nosotros creemos o lo subimos en Radio Pasillo pensando que el conflicto del SME es un conflicto interno entre grupos. Y el conflicto del SME fue generado desde el propio gobierno federal para avanzar en su privatización del sector eléctrico, en la entrega de la fibra óptica a estas empresas como WL Comunicaciones, SADCB, para privilegiar a las multinacionales como Iberdrola y algunas otras, y también para buscar acabar con los contratos colectivos de trabajo y con los derechos de los trabajadores, y acabar con el SME porque les estorbaba el SME para su reforma privatizadora. Ese es el fondo, compañeros. Y lo hacen aprovechando a un grupo de esquiones que desde adentro se aventaron a dividir a esta organización cívica. Pero hoy nos mantenemos firmes en nuestra lucha. Una lucha que va a cumplir 4 años, que no hay ningún sindicato en este país que pueda resistir ante una agresión no del patrón, sino del gobierno. Y se ha hecho con mucho orgullo, pero con mucha dignidad de los que estamos aquí defendiendo al Sindicato Mexicano de Electricistas, ¿verdad? Con mucha dignidad, y lo vamos a seguir haciendo, compañeros. Por eso señalaba que había que resistir para demostrar el abuso del Estado mexicano en contra de un sindicato democrático independiente. Chequen el artículo de Contralínea, van a revisar en los propios documentos que existen que dieron la orden hasta de disparar en caso de que hubiera resistencia. De ese tamaño, un golpe de Estado en contra del sindicato. Y así vemos que están imponiendo estas reformas. La reforma educativa, ¿cómo la impusieron? La laboral, la de telecomunicaciones, la educativa, sin leerla en las comisiones. Levantaron hasta diputados de izquierda. Ahí entrevistamos el sábado en Frecuencia Laboral a un diputado de Pino Moreno, de Venustiano Carranza, del PRD. Julio César Moreno dice: ya hay que acabar con esos vándalos maestros que tienen secuestrada la ciudad. Y ese y otros votaron a favor de esa reforma educativa, algunos senadores también de izquierda. Y entonces observamos que hay un acuerdo político entre esta clase gobernante, los dueños del dinero, para pasar sus reformas. Sin embargo, el trabajo que estamos desarrollando empieza a tener
sus frutos. Y quiero hacer un amplio reconocimiento a todos ustedes porque la marcha que hicimos la semana pasada, acompañados con miles de usuarios, causó un impacto no nada más aquí en el centro, sino en todo el país. Hubo movilizaciones de usuarios por la defensa del servicio público de electricidad, en contra de la reforma energética, por la tarifa social justa y por el regreso al trabajo de los electricistas. Se hizo una primera entrega de firmas. ¿Cuántas firmas entregamos? Entregamos 317,000 firmas. Faltan más. El acuerdo del SMES, 100 usuarios por trabajador, 100 usuarios por jubilado. Nos dio gusto que una mesa que se instaló en el Zócalo, aprovechando el propio plantón de los maestros, los compañeros de cobranza, nuestro compañero Boris, que estuvo casi 2 años, 3 meses en la cárcel, y otros más, esa mesita solamente sacó 21,000 firmas ellos solos. 5 compañeros, 21,000 firmas en el Zócalo. Se entregó entonces la primera entrega. Vamos a continuar porque es esta alianza estratégica, compañeros. Hoy el tema de las tarifas eléctricas ya lo reconoce Pedro Joaquín Coswell, el secretario de Energía, que estamos pagando 25% más cara la electricidad que en Estados Unidos. 25% más cara. ¿Y quién fija las tarifas? Pues la Secretaría de Hacienda. Ellos son los responsables. Entonces es una bandera importante porque hay 32 millones de usuarios domésticos. Desde el norte hasta el sureste todos se quejan de los abusos de la Comisión Federal de Electricidad porque le están cargando a los usuarios todas las corruptelas y el desmantelamiento de la propia CFE por todos los créditos que han pedido a través de pidideras. Obras que nunca hicieron, obras con sobrecostos. Uno de esos fue el ingeniero Néstor Moreno Díaz, que tenía su empresa dentro de CFE, nunca hacía las obras. Y lo más grave, el presupuesto de CFE lo tienen trabajando en la Bolsa de Valores de aquí de México para financiar a Bimbo y a algunas otras empresas. Y obligan a la CFE a contratar deuda en el extranjero carísima. Ese es uno de los fondos de descapitalización de la Comisión Federal de Electricidad. Por eso vamos a plantear en los próximos días que hagamos aquí un foro el 25 y el 26 de septiembre del marco de un aniversario más de la nacionalización de la industria eléctrica para traer especialistas en la materia. Que un especialista en la materia debe de ser uno del Sindicato Mexicano de Electricistas, porque somos especialistas en la materia, camaradas, porque conocemos el fondo del desarrollo del sector eléctrico en nuestro país. Hemos sido pioneros del desarrollo eléctrico en nuestro país, nuestros antecesores. Y el día 25 y 26 que hagamos 2 foros aquí, el 25 me parece que es miércoles, puede ser en la convocatoria del grupo de jubilados, para que tengamos auditorio lleno como el día de hoy, camaradas, para que los ponentes vengan la conciencia y el nivel que hemos alcanzado a lo largo de todo este tiempo. 25 y 26, 2 foros sobre la reforma energética. Y meternos a discutir el fondo de todo lo que están planteando. Porque ¿qué nos dicen en la televisión? Que la reforma va a ser benéfica para todos. Que van a bajar las tarifas, que va a bajar la gasolina, que va a bajar el gas, que van a generar empleos. ¿Ustedes le creen? Nosotros tampoco, porque sabemos, el fondo fue lo mismo que dijeron para poder extinguir a Luz y Fuerza del Centro de manera ilegal. Por eso son temas importantes. El día de hoy tenemos el conocimiento de que el senador Manuel Bartlett hoy subió a la tribuna para meter ya la iniciativa donde se agrega al artículo 4 de la Constitución el derecho humano a la electricidad. Derecho humano a la electricidad en la tarifa social justa como una iniciativa ciudadana, compañeros. Iniciativa ciudadana. Hoy la suben, la mandan a comisiones y apretar en las comisiones, en la Comisión de Energía, para que se dictamine y estarles todos los días en la siguiente entrega, caerle otra vez al Senado. En la Cámara de Diputados también la recibieron. Hasta
hasta un panista dice, yo soy del PAN, sí es cierto, dice, pero soy de izquierda. A ver si no te corren de tu partido, que lo estábamos grabando. Los compañeros de Radio Spain hicieron una cobertura de la marcha y de las dos actividades, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, para poder revisar qué fue lo que dijeron los senadores y qué fue lo que dijeron los diputados. Este del PAN dice, aplaudo la iniciativa ciudadana, cuente con el respaldo de Acción Nacional. Demagogia, ¿no? Demagogia pura. Pero importante porque todas estas fracciones del PRD, del PT, Movimiento Ciudadano, hicieron suya la iniciativa que presentó el ISME con la Asamblea Nacional de Usuarios, con la Red Nacional en contra de los altos cobros de la electricidad en nuestro país. Hasta ahí estamos. El viernes estuvimos muy pendientes del tema de los maestros, que es un tema de interés nacional. Nos emplazaron fuerte a desalojar el Zócalo. Vimos las propias imágenes, las tanquetas que estrenaron contra los maestros, metieron igual que en contra nuestra militares vestidos de PFPs, y eso nos llegó a la información de los militares que hemos defendido en la Corte Militar de este país, a los que se opusieron de cambiarse el uniforme. Este teniente de zapadores nos manda mensaje, dice, tengan cuidado, ya van militares vestidos de PFPs para desalojar el Zócalo. Le dimos información a los dirigentes de la coordinadora, hablé de manera muy personal con el profesor Rubén Núñez, con José Ortega de Michoacán, con el profesor Francisco Bravo. Le digo, tengan cuidado, traen órdenes de aprehensión, van por ustedes. Con los maestros igual, abrimos las puertas del sindicato todo este tiempo. Se vinieron a albergar muchos maestros, maestras golpeadas, maestros golpeados. Aquí estuvimos, y un reconocimiento a todos ustedes porque empezó a llegar la solidaridad, los alimentos para poder ayudar a los maestros democráticos que luchan por la defensa de la educación pública. Y hemos extendido a todos los maestros también, con alguna trama también aquí, en el momento de la revolución, todo el auditorio, todas las instalaciones del sindicato las prestamos a los maestros. De repente dice Gobernación, ¿por qué apoyan a los maestros? Porque son nuestros hermanos y tenemos una alianza estratégica, y la política de alianzas la define el sindicato, no el gobierno. Esta es nuestra política de alianzas que estamos haciendo. Ellos van a hacer una consulta el viernes, si levantan el plantón y se regresan a los estados o se mantienen. Nos convocan a una movilización mañana dentro del paro cívico nacional, pero efectivamente ya hay más de 22 estados del país que se están movilizando, los maestros, estudiantes y más organizaciones civiles, sociales, populares. Creo que es un ambiente propicio para poder avanzar en la lucha y alcanzar un resultado favorable para los trabajadores. En el caso nuestro, sí es importante participar mañana en la marcha a las 5 de la tarde del Ángel de la Independencia hacia el Zócalo, con toda la logística de nuestra seguridad interna del sindicato, porque es momento de infiltraciones. Ya sabemos, lo han hecho con nosotros, nos han infiltrado gente, haciéndose pasar por esbeitas para hacer provocaciones y que los medios que están al servicio del Estado puedan señalar y criminalizar cualquier tipo de protesta. La protesta es un derecho, compañeros, ante una injusticia. El delito es la represión. Sin embargo, hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Administración y Procuración de Justicia en este país, no obedece a los intereses de la mayoría. Si no, ahí está el caso del profesor Alberto Patistán, profesor que lleva 13 años en la cárcel. Es un luchador social, que está defendiendo sus comunidades allá en Chiapas. Y la Suprema Corte no quiso atraer el caso, se lo regresó a un tribunal colegiado. El tribunal colegiado lo revisa la semana pasada, el día que hicimos la marcha, y el magistrado dice no hay elementos para revocarle la sentencia
y agarra en un documento muy simple y llano, decide confirmarle la sentencia de 60 años de prisión. 60 años de prisión. Y entonces se observa el interés político de este tipo de conflictos, que hoy lo que dicen desde el gobierno, dice, ahora que el profesor Batistán le pida al presidente de la República lo indulte. Y dice el profesor Batistán, yo no le puedo pedir nada porque soy inocente y está en el propio expediente. Aquí estaré, dice, el tiempo que sea necesario, pero voy a continuar en la lucha de resistencia dentro de la cárcel. Y ahí está el Sindicato Mexicano de Electricistas formando parte del Comité por la Libertad del profesor Alberto Batistán. Platiqué con su hijo apenas ese día, dándole aliento, respaldo desde el sindicato. Ese día hubo un ayuno en el Consejo de la Judicatura de 24 horas, estuvo el templete, estuvo el sonido del Sindicato Mexicano de Electricistas, y hemos venido acompañando esta lucha que también es por que se restablezca la legalidad y el Estado de Derecho en este país, compañeros. No puede quedar que la justicia siga siendo el beneficio de la gente del dinero por intereses políticos o económicos. Por eso en este marco, en este problema que existe en nuestro país, pues no le sale nada bien al gobierno. Proyectaron un crecimiento de la economía de un 4.5% en este año. ¿A cómo va a cerrar? Ni siquiera la unidad va a llegar. Y lo vemos en la paridad del peso frente al dólar. Ya esta semana estuvo casi a 14 pesos, un dólar. Y vemos que hay una contracción económica. Y vemos que están venciéndose los créditos que han pedido a los organismos financieros. Y vemos que no se levanta entonces la economía. ¿Y quién es el responsable? ¿Nosotros? O Videgaray, que es el secretario de Hacienda y es el que proyecta la economía y el crecimiento, y el Banco de México. ¿Y para ellos qué hay de sanción? Es el primero que se tendría que largar como se largó el Checo de la Torre. Si un equipo falla, ¿quién es el responsable? Pues el técnico. Si en un ejército falla la tropa, ¿quién es el responsable? Pues el general. Si en un psicólogo había problemas, ¿quién se tenía que haber largado? Jorge Gutiérrez Vera. Y entonces ahora responsabilizan a las bases y al pueblo, decir, por culpa de que no somos productivos, está esa economía. Y pusieron la reforma laboral. Y vean cuántos empleos se han perdido de manera permanente en la aplicación de la reforma. Caímos 15 puntos del rango internacional de competitividad, 15 lugares para abajo, México. Y entonces, ¿cuál es el problema del país? Pues es la política económica que siguen insistiendo en imponer, cuando en todo el mundo ya causó estragos importantes y hay grandes movilizaciones. Pero no, a fuerzas quieren seguir imponiendo. Nos dimos cuenta en la Cámara de Diputados cuando entramos, hay 3 vallas metálicas y de seguridad, y ahí te llevan una camioneta para poder llegar hasta el Palacio o el Congreso de la Unión, donde se dice que están los representantes del pueblo, y en todo el recorrido vallas metálicas, la policía montada, militares, PPPs. Así van a legislar los próximos días, porque es el paquete de reformas que quieren sacar así fast track con su presupuesto. Y nosotros decimos que esto no puede ser, porque esto es sinónimo de un gobierno autoritario, de una dictadura en este país, de que se tomen decisiones contrarias a los intereses de la mayoría de los mexicanos. Por eso en todo ese contexto de movilizaciones, porque se van a agudizar, hay un abandono al campo mexicano. No se ha industrializado nuestro país, se ha desmantelado la planta productiva de este país. Y hoy también los que han estado comprando bonos del Tesoro mexicano están sacando su dinero de este país. Entonces este problema económico va a continuar los siguientes años si no se replantea la política económica. Y la única forma de que se replantee es desde la lucha y la movilización social, compañeros.
Por eso la lucha social del conflicto del SME creemos que podemos avanzar, tal vez no en el fondo del conflicto, pero sí dar pasos importantes. Nos entregaron una propuesta para las jubilaciones, la rechazamos, hicimos una contrapropuesta, se ha estado revisando. De los casi 1.400 compañeros que mandamos en solicitud que cumplen con los requisitos, ya revisamos 1.100. 1.100 cumplen con los requisitos, compañeros. Hasta el día de hoy el gobierno ya acepta de que ellos van a ser los responsables de garantizar la jubilación de manera vitalicia a los compañeros. Así que estamos de acuerdo que nosotros en el documento primero la responsabilidad. Y eso hay que dejarlo bien plasmado. El convenio que nos presentaron era un convenio elaborado por el despacho del SAE, del señor Macalefantes, Cavazos, Chena, y simplemente era lavarse las manos el SAE. Se liquida, después hagan un contrato con una empresa que les garantice algo, ¿no? Nosotros vamos a firmar un convenio con el gobierno, compañeros. El gobierno es el garante porque hemos trabajado para el Estado mexicano y el responsable es el gobierno. Y ese convenio, y ya puesto las razones, entonces se estará terminando de revisar y analizar el próximo viernes. De tenerlo listo, el lunes estaremos convocando a la Comisión de Trabajo y programar la Asamblea General para llevarlo, compañeros. Si se avala, se firma entonces este primer convenio con el gobierno federal, que estaría firmando el secretario de Gobernación y el Sindicato Mexicano de Electricistas. Y de este convenio marco, cada trabajador que va a tener acceso a esta jubilación tendrá que firmar su convenio específico y hay que revisar todos los cálculos. Nosotros estamos listos, tenemos un sistema para poder contabilizar cuáles son las prestaciones que tiene derecho un trabajador de clase A, de clase B, de riesgo eléctrico, todos los esquemas que tenemos, compañeros. Y entonces estaríamos en condiciones de la próxima semana tener ya un avance para iniciar la discusión de la reinserción laboral. Y ese es el fondo del conflicto del Sindicato Mexicano para prevalecer como sindicato. Les quiero decir que ayer que nos invitó el doctor Mancera a su primer informe, nos dice categóricamente ahí, si yo estoy en favor de que se cree un nuevo organismo público descentralizado, si quieren que atienda las 16 delegaciones, pero que sea con el Sindicato Mexicano de Electricistas. Estamos de acuerdo desde la ciudad. Y eso se va a hacer, va a iniciar una serie de foros, la Asamblea del Distrito Federal, una serie de foros para decir a 4 años de la extinción ilegal de luz y fuerzas del centro, cuáles han sido las consecuencias para los capitalinos. Y la primera consecuencia es el incremento a la tarifa eléctrica. La segunda consecuencia son las fallas que continúan. Hoy por la mañana el presidente del tribunal le dice, oye, échale una revisada ahí a nuestros edificios porque todos los días se nos va la luz y ya no sabemos qué hacer. Entonces tuvimos que declarar un día inhábil porque se fue la luz. De qué vergüenza de este gobierno que estamos los ingenieros, los técnicos, estamos los obreros allá afuera, y estos con sus contratistas que no dan el ancho. En todo el país está el mismo problema. Por eso es importante mantener la unidad entre nosotros, compañeros. La unidad, la participación, el activismo y poder continuar rompiendo el cerco informativo. ¿Cómo lo estamos rompiendo? Haciendo los comités de usuarios, visitando a los usuarios, sacándole la firma, diciéndole, mira, esta es una iniciativa que estamos proponiendo 2 usuarios con los trabajadores del SME para que podamos mejorar las condiciones de todos. Nosotros estamos luchando por regresar a trabajar. Los jubilados están luchando por defender la cláusula 64 y todos estamos luchando por tener mejores condiciones de vida en este país que las merecemos. Por eso decimos que la negociación va con el gobierno. Pero no hay que bajar la guardia, compañeros, no hay que bajar la guardia. Bajando la guardia es un error. Hay algunos compañeros que dicen, ya estamos cansados, estamos desesperados. Sí, pero tenemos que continuar creando las condiciones políticas que permitan alcanzar el triunfo del sindicato. Y estamos haciendo una y mil cosas, compañeros. Hemos colocado el conflicto del SME en todo el mundo.
En este momento tenemos compañeros que nos mandaron 2 boletos. Un sindicato de electricistas de Irlanda mandó 2 boletos para 2 compañeros. Tenemos que estar allá. Sin embargo, por la negociación únicamente fue el compañero José Humberto Montes de Oca, donde va a colocar el conflicto del Sindicato Mexicano de Electricistas en un foro con sindicatos de electricistas de todo el mundo, incluyendo manos del SUTER. Y va a ser un foro importante para poder exhibir lo que está pasando en nuestro país, camaradas. Lleva una provincia muy importante a nombre de toda la resistencia. Porque esa es nuestra fortaleza, compañeros, esa es nuestra fortaleza. La resistencia del SME. La fortaleza del SME es que hay 16.599 trabajadores que decimos no queremos dinero, queremos nuestro trabajo, compañeros. El no ir a firmar la renuncia voluntaria, esa es la fortaleza del Sindicato Mexicano de Electricistas. Y esa fortaleza va acompañada con el respaldo de muchos jubilados que de manera consciente están aquí defendiendo al Sindicato Mexicano de Electricistas. De jubilados que están ayudando a sus hijos para resistir, de compañeros que dan la moneda para poder subsistir, de que dan el apoyo para pagarle a los compañeros abogados que tienen una gran tarea. Hoy nos llegaron otras demandas de socios comisionados. Fíjense lo que hemos hecho desde el conflicto. Nunca nos dimos de baja del Seguro Social y les explicamos, no nos vamos a dar de baja del Seguro Social, ayúdenos. Regresando nosotros a trabajar ahora para pagarles a ustedes como socios comisionados. Pero no, nos han estado demandando por todos lados y además argumentando que los despedimos, que los corrimos. Tengo que comparecer el 3 de octubre en una audiencia porque otras 2 socias comisionadas nos demandaron, piden su reinstalación y que les paguemos salarios caídos. Yo creo que vale la pena conocer, porque sí hay bastantes que han estado demandando. La última demanda de Jorge Sánchez, que presentaron con Alejandro Muñoz para validar los procesos electorales, son casi 800 jubilados. Ven que está el tema de la agresión en contra de las pensiones y jubilaciones y todavía queriendo crear incidencia en contra del sindicato. ¿Por qué creen que se sigue pagando la cuota de jubilación? Porque sigue vivo el Sindicato Mexicano de Electricistas, camaradas, por eso se está pagando. Si no estuviera vivo el sindicato, ¿ustedes creen que les iban a respetar su jubilación? Entonces, si ya no está en sin fuerza, pues entonces ya la Corte dijo que el contrato no existe. Entonces, ¿qué creen? Pues vamos a ver si les hacemos un fideicomiso como a los ferrocarrileros para ver cuánto les alcanza, porque pues ya no hay. No, aquí se joden, el gobierno va a seguir pagando hasta el último día de existencia, compañeros, la cláusula 64 del contrato colectivo de trabajo, y por eso están luchando. Por eso es importante hacer conciencia con los demás compañeros que no vienen. Hay algunos que no vienen, hay otros que no dan, pero sí están. Pues contra propios y extraños estoy seguro que con esta lucha de resistencia va a triunfar el glorioso Sindicato Mexicano de Electricistas. Están pendientes en las actividades, el llamado a la unidad y la participación, reconocer la gran presencia del grupo de jubilados, un reconocimiento, compañero Carlos Margarita, compañero de la Comisión de Trabajo, a todos ustedes por mantener esta reunión de los miércoles que nos permita retroalimentarnos y salir fortalecidos a continuar con la lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas hasta alcanzar la victoria. ¡Que viva el grupo!